y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Cuando se terminen los 1000 años, será Satanás soltado de su prisión y saldrá a reducir a las naciones de los 4 extremos de la tierra. Un texto difícil, ¿no? Pero bueno, habla de un poco, es lo que da origen a lo del milenarismo. Bueno, entonces, ¿qué podríamos decir un poco de este texto? Bien, bueno, yo digo lo que viene aquí a decir es que hay un periodo, entonces, repito, simbólico de 1000 años, bueno, ya veremos si es simbólico o no, de 1000 años, donde parece que está retenido. ¿Y quién ha conseguido esos 1000 años? Los mártires, los que han dado la vida por Jesús contra la bestia, van a conseguir 1000 años donde el demonio va a estar atado y luego se desatará. Bueno, o sea que como que esto es lo que dice más o menos, ¿no? Estoy simplificando mucho. Bueno, entonces, bueno, a mí hay una primera conclusión que a mí me viene a decir, bueno, que parece que el orden es persecución, 1000 años de tal, desencadenamiento, ¿no? Se sueltan, apostasía, lo hemos visto antes, apostasía, anticristo, venida de Cristo. ¿Se entiende más o menos el orden? ¿No? Me parece a mí, que es lo que un poco pone. Entonces yo digo, a mí me parece que colocar los 1000 años al final, me parece que no tiene mucho sentido, o por lo menos no se corresponde con lo que hay aquí, me parece. Esto es un poco la crítica a lo que yo digo milenarios mitigados. ¿Se entiende un poco esto? Se entiende, a todos los milenarios. Pero bueno, ¿cómo interpretarlo de los 1000 años? Porque sabéis que algunos han dicho que los 1000 años se corresponden, esta interpretación de Eusebio de Cesarea y tal, que dice que los 1000 años se corresponden con la cristiandad, más o menos. Bueno, la verdad es que en algunas cosas parecería que la cosa cuadra. Es decir, porque además si tú tiras 1000 años después de Constantino, llegas a Occam y ahí empieza un poco el detalle. Parecería un poco que es así. ¿Se entiende un poco esto? Un poco donde se ha dejado. Y bueno, yo la verdad es que en este sentido leí un libro sobre la cristiandad de Alfredo Sáenz, un jesuita argentino, y me reconcilié mucho con la cristiandad. En el sentido de que es verdad que, por ejemplo, se podía hacer el mal, siempre se ha hecho el mal, pero el bien y el mal más o menos aclaraba qué es lo que era dentro de la confusión de ahora. Bueno, y luego que se le dejó un poco esto. Bueno, se cumple el sentido de que en realidad fue la sangre de los mártires la que consiguió esto, ¿sí o no? Sí. ¿Por qué se consiguió esto? ¿Porque se llegó al poder? No. Sino que la calidad de los mártires y de la vida, y dijeron, esto nos estamos hundiendo, a ver si estos tíos van a tener la fórmula. Otra cosa es que, como sabemos después, pues en esto fue una decisión del imperio, también interesada, como sabemos en el caso de Constantino, y que quiso manejar hacia el arrianismo, porque lo que quería era un poco tenerlo controlado. O sea, que la cristiandad tiene sus problemas, ¿se entiende, no? Es los que tuvo. Además, la gente de golpe, ser cristiana y tal, tiene sus problemas que todos conocemos, por los cuales, bueno, pues yo creo que la cristiandad tenía así una época y tal. Bueno, entonces, ¿es esto a lo que se refiere San Pablo? A mí me parece que en cierto modo cuadra, pero interpretarlo literalmente me parece que no es, porque igual que no tomamos en serio literalmente lo de 144.000, lo de los 1000 años sería un poco forzado. Aparte que también hay textos, por ejemplo, que dicen, para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día, ¿no? O sea que es un lenguaje un poco así. A mí me parece que en realidad esto es un tipo de lo que pasa siempre. ¿Se entiende un poco esto? Es lo que iba a decir. Porque San Agustín dice que en realidad el milenio es siempre la Iglesia, desde el comienzo está en esta historia. Porque es verdad. Desde el comienzo de la Iglesia siempre está la Iglesia a golpe de muerte y resurrección. Siempre revive esto. ¿Quiénes avanzan la historia? Los mártires. Los mártires avanzan la historia. ¿Quiénes han conseguido algo? En tu casa. ¿De qué viven tus hijos? ¿De tu martirio o no? ¿De que tú mueres? ¿No? Dice San Pablo, no. En mí está la muerte para que vosotros tengáis la vida. Nosotros los apóstoles siempre en una basura, vosotros los buenos. Dice San Pablo, un poco así, ¿no? Como dicen, ¿no? Es decir, esta interpretación de San Agustín del milenio, que es una cosa de siempre en la Iglesia, está queriendo decir que siempre pasa esto. Hasta el final. Que siempre, como estoy diciendo, ¿no?
pues la sangre de los mártires, semilla de nuevos cristianos, semilla de triunfo y de todo. Yo creo que esto pues se vive siempre. Pero es un poco lo que yo antes estaba diciendo de la pedagogía de Dios, o sea, que Cristo parece que y se salva, ¿no? Siempre estamos un poco en esta dinámica de muerte y resurrección. Por eso, para mí, lo que dice la Iglesia, de que en el 677 dice, seguirá a su Señor en su muerte y su resurrección, significa que siempre estamos con la misma historia, el misterio pascual, hasta la última batalla, que va a ser más gorda que las anteriores. ¿Se entiende un poco esto lo que estoy diciendo? Es decir, que, por ejemplo, estoy hablando con uno, me decía, José Ra, sí, ¿y por qué Jesucristo resucitó a la viuda de Naín? Al hijo de la viuda de Naín, ¿os acordáis? Yo alguna vez que me ha tocado predicar, yo digo, le curó porque le daba miedo, le daba pena que su madre fuera viuda de un hijo. Y uno dice, ¿y la Virgen María qué? ¿Y la Virgen María? ¿No era viuda con un hijo único? Pero parece que la Virgen María estaba más preparada que la viuda de Naín, porque Dios nos da a cada uno de nosotros, según estemos, ¿no? Ya empiezo a decir alguna cosa por si no me da tiempo, la prueba nunca superará nuestras fuerzas, porque Dios es el pedagogo. Dios es el que en el camino, según estamos, empieza con el pan, luego con el maná y luego con el pan de vida, ¿no? Está con los milagros, pero luego Él no hace milagros, o se reservó para el milagro más grande, que es la resurrección. ¿Cómo consigue Jesucristo el milagro de Lázaro? A base de su muerte. Le dice Tomás, vas a volver allí, pero si la última vez te recibieron a pedradas. Y sin embargo Jesucristo va. ¿Qué le cuesta a Jesucristo la muerte de Lázaro? Su muerte. Porque ese día decidieron matar a Jesús. O sea, Jesucristo, para que Lázaro tenga vida, tiene que morir él. Para que la humanidad tenga vida, tiene que morir Jesucristo. Luego, en realidad esto del milenio y tal, por eso toda la historia la han llevado los héroes, los mártires, ¿no? Pues que han dado la vida. Por ejemplo, le preguntaban a una figura, creo que relevante de la Iglesia actual, dice, ¿por qué crees que en España en el siglo XX han surgido nuevas realidades eclesiales, ¿no? Que si la obra, los cursos de cristiandad, el camino, tanto. Y él dijo, bueno, pues era uno de los iniciadores. Y decía, hombre, yo creo que esto se debe a la sangre de los mártires. Y me parece que tiene su sentido. Recuerdo que he escuchado al padre Puello y tal, una charla sobre esto de que Cristo reinará. Cuando estaban los mártires en la persecución religiosa, algunos decían, entonces aquello de reinar en España, ¿dónde ha quedado? Está reinando los mártires. ¿Se entiende esto? Está reinando porque está dando la vida, porque los frutos vienen de esa muerte, ¿no? Bueno, y así pasa en las familias, en los pueblos. A mí esto me recuerda un poco cuando precisamente en la fiesta de Cristo Rey, cuando aparece, ese año ha tocado este evangelio que decía, no, esta lectura que dice, cuando nombran rey a David, dice, era Saúl el rey, pero el que reinaba, el que se peleaba con la gente, eras tú. El que en el fondo estaba llevando, no, sacaba las castañas del fuego, eras tú. Esta es la forma de reinar de Jesucristo. ¿Se entiende? Porque bien, entonces me venía otro tema. Bueno, sí. Bueno, entonces se entiende un poco, ¿no? Que son los seres, siempre son los que en tu familia, este es el misterio pascual de siempre, morir para la vida. No es nuevo. Pues nosotros vivimos hoy muertes y resurrecciones, ¿o no? Y por eso dice, muchas son las pruebas que le esperan al justo, aunque no sea la prueba final. Pero dice, de todas te libra el Señor, ¿sí o no? Cuando dice Jesucristo, el que tiene se le dará, el que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. La experiencia que yo tengo, conozco a unos misioneros que me cuentan batalla y dicen, joder, es que cada vez más gorda, ¿eh? Les pasa, cada vez más gorda, ¿eh? Siempre es o doble o nada.
y el resultado doble. Doble o nada, doble. Se la juegan todo, parece que lo van a perder todo. Y más fe. Y más fe. Se entiende un poco esto, porque experimentan la victoria de Jesucristo también en cada una de esas muertes, hasta la última, que va a parecer que esta es ya la que la perdemos del todo. Antes estabais hablando de este último momento. Yo digo, es que parece que Dios es del Madrid. Yo no soy del Madrid, pero le gusta... ya sé, ya lo sabía, ya por eso lo decía. Que le gusta ganar en el último momento por goleada, ¿no? Voy a meterme otra vez con mis equipos favoritos. Así sabéis de qué soy. Yo digo, pero Dios le deja también al otro, le deja que, a ver, lúcete, no le ata los pies. No es como, no, imaginaos que el Barça, para ganar un título, ficha al Alavés, ¿no? Para ganar el trofeo John Gamble, de joder, te llevas al Alavés así cualquiera. Estos son mis dos equipos, que lo sepáis. Ya os dais cuenta que soy un perdedor, ¿no? Por eso hablo con este tono. ¿El Alavés y el Barcelona? Sí. Bueno, por eso, no, lo he dicho esto conscientemente para que sepáis que yo soy un poco perdedor de toda la vida. O sea que, por eso es mi tono un poco así, bueno, digo de broma, pero para que me entendáis que igual puedo pecar un poco de ese perdedor. Pero bueno, entonces, lo que quiero decir, estaba diciendo con esto que el misterio pascual, y esto es lo que da a entender el verdadero sentido del misterio. Bueno, conclusión del magisterio. Concluyo con una confirmación de los dos últimos papas. Hay otros que el Papa Benedicto y el Papa Francisco coinciden en muchas cosas, más de las que parece, pero hay una en que sorprendente coincide, y es que en la recomendación de un libro, que no lo habéis leído, Antonio, porque te he preguntado quién era Benson y no lo has leído, pero él recomienda el libro El Señor del Mundo. Este es Benson, sí, ya sabéis quién es Benson, sí. Bueno, pues, ¿habéis leído alguno de Benson, El Señor del Mundo? Bueno, él cuenta un poco una historia que es una distopía, lo conté en una utopía. Entonces, este Benson cuenta, el comienzo es chulísimo, porque hay un accidente de avión y de repente llegan una especie de ambulancias a los heridos, y ¿sabéis lo que hacen estos servicios públicos? Los rematan. Hola. Es un tipo que esto lo escribió en 1907 o algo así, que tenía una lucidez de por dónde iban los tiros muy grande. Bueno, pues este plantea que hay una especie de gobierno mundial por un tal Julian Felsenburg. No es curioso el nombre que le ha puesto, porque recuerda a Juliano el apóstol. Y entonces en este gobierno mundial un poco acaba con esta apariencia de buenismo, de todas estas cosas. ¿Entendéis un poco lo que hemos visto pasar después? Y acaba tirando una bomba al Vaticano y tal, y se tiene que huir el Papa a Jerusalén, y ahí cuando lo van a pillar al Papa, pues acaba la historia diciendo, y en ese momento bajó Jesucristo y se acabó este mundo. Más o menos, es un spoiler un poco feo y tal, pero bueno. Por cierto, sabéis que Jesucristo hubo un momento en su vida, antes de la pasión, que se retiró a Efraín. No dice nada más. Pero un momento cuando sabéis que irá a la Pascua, no iba en público a la gente, sino que estaba por ya le iban a pillar, y estaba esperando un momento que se cumpliera la Pascua. Y se retiró a Efraín. Hay momentos Efraín también. Entonces digo, bueno, a mí me llama la atención, bueno, sabéis que Benson, ahora digo un poco quién era Benson era un converso del anglicanismo, era hijo del arzobispo de Canterbury, anglicano, y se convirtió. Y a mí, este tipo de figuras como Newman y algunos otros que han entrado en la iglesia cuando la gente sale, ¿entiendes? Vienes por la iglesia y te das cuenta que la gente está saliendo. ¿Cómo lo he visto? Se apuntan a la verdad, no al triunfo. ¿Se entiende esto? O sea, por eso sufrieron también Newman y tal. Entraban y dejó, aquí está dentro del cristianismo, que es lo auténtico, y me encuentro con estas... El escandalizaban un poco al principio, ¿no? Bueno, lo que quiero decir con esto es que es llamativo. Es decir, en que los dos papas nos recomiendan este libro, nos llama un poco la atención. Pues sí, porque son distintos. Bueno, pues coinciden en esto. Bueno, y ahora una pregunta. ¿Por qué esto es así? Te devuelvo lo mismo. ¿Es este el estilo de Dios? ¿Lo recordáis que siempre Jesucristo ha dicho esto? ¿O no? Siempre ha dicho,
Pero en los textos. Le muestra el diablo todos los reinos de este mundo y su gloria y le dice, todo esto te daré si postrándote me adoras. Apártate de mí, de Satanás. Porque me lo han dado, además dice en otro, ¿no? ¿Sabéis que el demonio lo tiene todo y no está contento? Y lo vendería todo. Por ser Dios, ¿no? Claro. Pero que eso no le da la felicidad. No está contento. Jesús dándole cuenta, pero esto ocurre en la tentación. Hasta el momento oportuno. ¿Cuándo llegó el momento oportuno? Dice, dándose cuenta de que Jesús de que intentaban venir a tomarle por la fuerza para hacerle rey, huyó de nuevo al monte él solo. Pero no es Jesús. Yo veo en mi comunidad algunos hermanos que dicen, danos, Señor, orantes católicos. Yo digo, te entiendo lo que quieres decir. Pero, ¿entendéis lo que quiero decir con esto? Es verdad que gobernantes católicos, pero ¿para qué? ¿Para que gobierne él y todos los demás obedezcan sin estar convencidos? ¿Me entendéis lo que quiero decir? Lo hago yo todo y vosotros tal. O voy a imponer el bien. Esto es un poco el debate siempre, ¿no? Bueno, Jesús respondió, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuese de este mundo, mi gente habría combatido. Bueno, el único tonto Pedro que sacó la espada, no me la oreja al Malco, que si no... una escuadra de ángeles, con el dedo meñique. Tú a mí no me tocarías un pelo, Pilato, si mi padre no lo consiente. ¿Y tú quién eres? Pero tú eres rey. Sí, soy rey. Porque he venido a dar testimonio de la verdad. Y el que escucha la verdad sabe si tengo razón. Que te lo estoy diciendo a ti, Pilato, a ver si te conviertes. Que te lo estoy diciendo a ti. ¿Me escuchas o no me escuchas? ¿Digo la verdad o no la verdad? Y estaba entrando en el corazón de Pilato esto, ¿eh? Pilato sospechó que podía tener razón. Aparte de su mujer, sí, se lo había dicho. Pero estoy queriendo decir con él, porque Jesucristo ha decidido, dice el profeta Isaías, dice, y con la vara de su boca matará al malvado. ¿Cuál es el arma de Jesucristo? La palabra. La predicación, que es un arma desarmada. Es así, con la verdad, porque la verdad tiene su propio camino, ¿sí o no? Sí. La verdad se impone por sí sola. Si tú lo tienes que imponer por la fuerza, ¿no? Dice en la película La Misión, el jesuita que los acordáis, dice, no sé si quiero estar en un mundo donde el que gane el que tenga más fuerza. ¿Se entiende lo que quiere decir? No sé. La fuerza, la verdad tiene su camino, su recorrido. Si yo la quiero imponer, no estás tan convencido, tío. No estás tan convencido. Bueno, y entonces dice, incluso os acordáis cuando le vienen a pedir a Samuel un rey, está el Samuel desmoralizado. ¿Qué me piden un rey? ¿Qué me piden un rey como los demás pueblos? Que lo que necesitamos es un rey. Y va Dios y le dice, venga, dame un rey. Peña, si van contra mí. Pero ahora yo te digo una cosa, y díselo. ¿Qué hará el rey? Cogerá a los hijos y lo mandará a la guerra para lo que Dios quiere, para lo que él quiera. Y hará como David, que al principio era soldado y le iba muy bien, pero luego cuando es rey se dedica a vivir como vive ahí de la terracita y mandar a los otros a pelear. Incluso David. Y a las hijas la mandará de sirvientas y tal, y cuando no de concubinas, cuando no dirá de quién es esa mujer. Se lo he dicho, dice, pero dales, no te enfades, Samuel, déjales. Así que esto, a ver si no va a ser tan sorpresa, esto que estamos diciendo, ¿no? Porque Jesucristo dice, sorprendentemente, me parece que leí, había un beato que hablaba, decía, es que la ley del pierde gana, decía él. Y esto de la ley del pierde gana es un invento. Dice, porque quien quiera salvar su vida la perderá. Pero quien pierda su vida por mí, por el Evangelio, la salvará. ¿De qué sirve el hombre ganar el mundo entero si arruina su vida? El que ama su vida la pierde, y el que odia su vida en este mundo lo guardará para la vida eterna. ¿Dice algo del pierde gana Jesucristo? Sí. Y si él ha elegido en este sentido. Se ha elegido un poco, ¿no? Perder la vida, se dice. Perder la vida, pierdes, estás perdiendo la vida, tío. Y se la estoy ganando. Y si tengo poder para darle, para recuperarla de nuevo, no me quitan la vida, yo la doy. Bueno,
Hay un escritor que se llama Quincio, un poco, en fin, duro y tal, pero a mí me hizo pensar en un libro que se llama La derrota de Dios. Bueno, Dios dice algo así: Dios expuso a la derrota. La libertad del hombre es la kenosis de Dios. Esta libertad debe tener relación con el amor. Se entiende un poco esto, ¿no? Porque el otro día lo escuchaba a Fabrice Adjad, ¿no? Que estuvo en Madrid y tal, ¿no? Dice, porque, dice, si los demonios creen y tiemblan, dice el apóstol, pero no es una oración que le gusta a Dios, porque es por el poder y por tal, ¿no? Bien, entonces, hay una frase que a mí me impresiona, digo, que de San Pablo, que es fortísima, dice: pues Dios encerró a todos los hombres en la rebeldía para usar de todos ellos de misericordia. Qué insondables son sus designios y inescrutables sus caminos. ¿Había uno pensado en esto? Piensa en los dos hijos los dos hijos de la parábola del hijo pródigo. Se le van los dos de casa. 100% de fracaso. Ahora el hijo pródigo, después de todo aquello de pasar por tal, ¿fue necesario que probara los cerdos? Sí. ¿Le estaba esperando el padre? Sí. Si yo ya sé que iba a gritar. Si yo ya lo sé, pero lo tiene que ver él. El muchacho. ¿No? Bien, había dicho Jesucristo: sabéis que los que son reconocidos como jefes de los pueblos los tiranizan y que los grandes los oprimen. Vosotros, nada de eso, que ya os estáis apuntando que eres el primero. Juan y Boanerges, y mira a la madre con lo que ha venido, a ver cuándo sus hijos están. El que quiere ser el primero, el grande, será, pero que sea vuestro servidor. El que quiere ser el primero, puede serlo, pero el que sea esclavo de todos. Porque el Hijo del Hombre no ha venido para que le sirvan, sino para servir y dar su vida en rescate por todos. Pero esta frase es clave, la palabra rescate. ¿Sabéis que la palabra rescate para un judío es una palabra un poco técnica? Creo que se dice goel, el redentor, es la misma palabra que redentor, el que rescata. Había una figura para los judíos que era como que toda persona tenía un goel, por ejemplo, uno de la familia o alguien que tenía que hacer de redentor en caso de que, por ejemplo, si lo habían metido en Chirona y podían pagar una fianza, iba ahí el goel, pagó de que saca. O una fianza, una deuda, o ir a la cárcel por él. Podía él, es que este no tiene hijos y familia, me pongo yo por él, se podía. Por supuesto, lo han hecho los trinitarios y los mercedarios, ¿no? Cuando secuestraban a los cristianos ahí en el norte de África. Hacer de él, lo que ha hecho Cristo. Que se ha puesto él en rescate por todos. ¿Quién tenía que pagar? ¿Quién tenía que estar en la cruz? ¿Jesucristo o yo? Yo tenía que estar. Pero está él por mí. Bueno, es una forma curiosa esto de Jesucristo. Es todo un poco la teología de la reparación, ¿no? En la iglesia. Los reparadores, las hablamos de Jesús como reparación. ¿Hay posibilidad de reparar? ¿Se entiende esto? ¿Hay posibilidad que yo pague por ti? ¿Hay posible que cuando yo llegue allí me diga alguien, no, que ha pagado este? Gastó el bar, no tal, está pagado, le ha pagado este de allí. ¿Es posible? Todos salvados por Cristo. Pero este es el tema del juicio y no me voy a meter porque es complicado. Porque lo que quería insistir un poco en esto, ¿no? Pero esto da algunas claves. Porque dice el profeta Isaías: el Señor, lo leemos siempre el Viernes Santo, quiso titularlo con el sufrimiento y entregar su vida como expiación. Verá su descendencia, prolongará sus años. Lo que el Señor quiere prosperará por su mano. Por los trabajos de su alma verá la luz. El justo se saciará de conocimiento. Mi siervo justificará a muchos porque cargó con los crímenes de ellos. Por los trabajos de su alma. A mí me gusta esta expresión. Los trabajos. ¿Os imagináis que habría en el alma de Jesucristo cuando va a la pasión? Esto es una bomba atómica. Esto es una cosa. O sea, que a ti te estén haciendo toda la pérdida que es el Hijo de Dios y que no te entre ni un gramo de mal dentro de ti, sino que tú devuelves amor en esto. Tiene razón la carta a los hebreos. Así sea los trabajos de su alma,
no aprendí suficiente a obedecer. Tiene una energía esto, una potencia, es un fuego. Ojalá estuviera el mundo ardiendo. He venido a traer fuego. El fuego lo tiene Jesucristo. No es una cosa sentimental lo que estoy diciendo, ¿eh? Porque eso significa que yo le he costado a Jesucristo, o sea, ha fagocitado en sus vísceras, ha fagocitado mi mal, se lo ha tragado él. Mi mal se lo ha tragado él. Que la sangre no es cualquier cosa con la que se ha pagado, es con la sangre del Hijo de Dios, ¿no? Bueno, digo esto porque es una cosa un poco curiosa, ¿no? La forma de actuar de Dios. Bueno, aquí pensaba leeros pasados. Os he dejado un texto. Solo soy una hoja, porque tenía otro que estaba aquí. Sí. A ver, está aquí, sí. A ver, este va. A ver, perdón, hay unas que están divididas en dos hojas. Y otras están dos hojas, por delante y por detrás. Esta es así, por delante y por detrás. Esta también por delante y por detrás. Esta son dos hojas. Vale, luego a mí me falta. O sea, que es una por delante y por detrás y luego dos hojas seguidas. No, es la misma, pero Me ha salido mal imprimido. Sí, lo tenéis todo. ¿Quién lo tiene? Que lo tiene Andrés, que eso lo dejé. Sí. No, pero tiene todo el mundo. Toma. Sí, porque tranquila. Que sí, lo ha leído. Sí, gracias. Bueno, entonces, es un texto de Ratzinger que se llama... ¿cómo se llama? los nuevos paganos. Bueno, no sé si lo leemos tranquilamente, sí, cambiamos un poco, porque me parece, como os acordáis que hablábamos un poco de la profecía de Ratzinger y tal, porque aquí está hablando del problema, y aquí he empezado la charla hablando de la Iglesia y el mundo. Unos poquitos, el resto de Israel. ¿Os acordáis, no? Por ejemplo, el resto de Israel, que para el Antiguo Testamento el resto es muy importante. Hay un momento, no sé si está que es con Gedeón, que están peleando y dice: tengo 300, no son muchos para tal, me sobran, quita la mitad. Esto no, que vaya, me sobra. Porque la fuerza no está en las armas ni en los carros, está en Jesucristo, para que se vea. Elige lo débil, lo pobre, lo que no cuenta, para ganar lo que cuenta. Es una forma de hacer originalísima. Que piensas como Dios, no como los hombres. Los hombres ya habían pensado, yo creo que muy listo, y me había ocurrido un plan, pero el plan de Dios es distinto. Vamos a ver qué dice esto, vamos a leerlo, sí. ¿Quién quiere, Javier? ¿Quieres leer? Bueno, los nuevos paganos en la Iglesia. Hay un solo camino de salvación, el que pasa por Cristo. Desde el principio tiene un radio doble. Se refiere a el mundo, los muchos, es decir, todos. Pero a la vez se dice que su lugar es la Iglesia. Así, la esencia de este camino es una relación de pocos y muchos. El ser los unos por los otros es parte de la manera en que Dios salva, y no significa el fracaso de la voluntad divina. Para comenzar, Dios escoge al pueblo de Israel de entre todos los pueblos como su pueblo elegido. ¿Acaso significa esto que solo Israel es escogido y los demás pueblos son desechados? A primera vista da la impresión de que hay que entender esta yuxtaposición del pueblo elegido y los pueblos no elegidos en un sentido estático, la yuxtaposición de dos grupos distintos. Pero pronto se manifiesta que esto no es así, porque en Cristo la yuxtaposición de judíos y paganos adquiere una dinámica tal que también los paganos, a través de su no elección, llegan a ser elegidos, sin que la elección de Israel se convierta en una ilusión, como muestra el capítulo 11 de la carta de San Pablo a los romanos. Así vemos que Dios puede escoger a los hombres de dos maneras, la directa o la otra, a través de su aparente rechazo. Para ser más claros, constatamos que Dios distingue en la humanidad a los pocos de los muchos, una distinción que recurre a lo largo de la Escritura. Jesús da su vida en rescate por los muchos, Marcos 10:45. En los judíos versus paganos, la Iglesia versus no Iglesia, se repite esta división en los pocos y los muchos. Pero Dios no divide a la humanidad en los pocos y los muchos para descartar a estos en el basurero y salvar a aquellos, tampoco para salvar a los muchos de manera fácil y a los pocos de manera complicada.
sino que utiliza a los pocos como el punto de apoyo desde donde saca a los muchos de su fundamento, como la palanca con que los atrae hacia sí. Ambos tienen su lugar en el camino de salvación, que es distinto sin anular la unidad del camino. Solo podemos comprender esta relación correctamente cuando vemos que su fundamento es la relación entre Cristo y la humanidad, el uno y los muchos. La salvación del hombre consiste en que es amado por Dios, en que su vida se encuentra al final en los brazos del amor infinito. Sin este, todo lo demás le quedaría vacío. Una eternidad sin amor es el infierno, aunque no le pasará a uno nada más que eso. La salvación del hombre consiste en ser amado por Dios, pero uno no puede reclamar un derecho a ser amado, ni siquiera por ventajas morales u otras. El amor es, en esencia, un acto libre o no es amor. Queda, por lo tanto, esto: en la relación entre Cristo, el uno, y nosotros, los muchos, nosotros no somos dignos de la salvación, tanto cristianos y no cristianos, creyentes y no creyentes, con y sin moral. Realmente nadie merece la salvación sino Cristo. Pero precisamente aquí ocurre el intercambio maravilloso. Los hombres, todos juntos, merecen la condena. Cristo merece la salvación. En el intercambio maravilloso ocurre lo contrario. Él asume toda la desgracia y de esta manera deja libre el lugar de la salvación para todos nosotros. El intercambio maravilloso. Toda salvación que puede haber para el hombre tiene su fundamento en este primer intercambio entre Cristo, el uno, y nosotros, los muchos. Y reconocer esto es la unidad de la fe. Aquí podríamos dar el asunto por terminado, pero hay algo más. Nos sorprende que además, según la voluntad de Dios, este gran misterio de tomar el lugar de otro continúa de múltiples maneras a lo largo de la historia y encuentra su culminación y unificación en la relación entre iglesia y no iglesia, entre creyentes y paganos. El opuesto de iglesia y no iglesia no significa que la una esté justapuesta al lado de la otra, tampoco la una contra la otra, sino la una por la otra, donde cada parte tiene su función. A los pocos que son la iglesia se les encarga, por la continuación de la misión de Cristo, tomar el lugar de los muchos. Y la salvación de ambas se obra solamente en la relación de la una con la otra, y la subordinación de ambas bajo Cristo, que tiene su lugar y abarca a ambas. Ahora bien, si la humanidad se salva porque Cristo toma su lugar, y a continuación por la dialéctica de pocos y muchos, eso significa que cada hombre, y especialmente los creyentes, tienen su función irrenunciable en el proceso total de la salvación de la humanidad. Nadie tiene derecho a decir: mira, otros se salvan sin las exigencias serias de la fe católica, entonces, ¿por qué no yo también? ¿Cómo sabes que la plena fe católica no es justamente tu misión, muy necesaria, que Dios te encargó por razones que no puedes regatear? Porque es uno de esos asuntos sobre los cuales dice Jesús: todavía no puedes entenderlo, pero lo harás más tarde. Juan 13:36. Así que vale, en cuanto a los paganos modernos, que el cristiano puede estar seguro que la salvación de ellos está resguardada en la gracia de Dios, de la cual depende también su propia salvación. Pero vale también que con miras a la posible salvación de ellos, él no puede dispensarse de la seriedad de su propia existencia de creyente, sino que, al contrario, justamente la falta de fe de ellos debe serle estímulo a creer más plenamente, sabiendo que participa en la función de Cristo que toma nuestro lugar, de lo cual depende la salvación del mundo y no solo la de los cristianos. Solo Dios justifica. Para terminar, quisiera precisar estos pensamientos un poco más mediante una breve exégesis de dos textos de la Escritura donde se percibe una toma de posición frente a este problema. Está primero este texto tan difícil donde se habla de manera especialmente clara de la oposición entre los muchos y los pocos. Muchos son los llamados, pero pocos los elegidos. Mateo 22:14. ¿Qué dice este texto? No quiere decir que muchos serán desechados, como se supone normalmente. Solo quiere decir que hay dos maneras diferentes de cómo Dios elige. Para ser más preciso, dice claramente que hay dos actos divinos diferentes que ambos apuntan
que ambos apuntan a la elección, sin que se nos diga de una vez si ambos logran su fin. Pero al mirar el desarrollo de la historia de la salvación, tal como lo explica el Nuevo Testamento, se nos ilustra esta palabra del Señor. La yuxtaposición del pueblo elegido y los pueblos no elegidos se convierte en Cristo en una relación dinámica, de tal manera que los paganos, justamente a través de su no elección, llegan a ser elegidos, y también los judíos, a través de la elección de los paganos, vuelven a su elección. De tal manera, esta palabra se convierte para nosotros en una enseñanza importante. Cuando se la plantea la pregunta por la salvación del hombre desde abajo, siempre se la plantea de manera equivocada, preguntando cómo los hombres pueden justificarse. La pregunta por la salvación de los hombres no es una cuestión de autojustificación, sino de una justificación por pura gracia de Dios. Se trata de ver las cosas desde arriba. No hay dos maneras de cómo los hombres se justifican, sino dos maneras de cómo Dios los escoge. Y estas dos maneras de elección por Dios son el único camino de salvación en Cristo y su Iglesia, que consiste en la relación entre los pocos y los muchos, en el servicio de los pocos cuando continúan tomando como Cristo el lugar de los muchos. El otro texto es el del gran banquete, Lucas 14, 16, 24 y paralelos. Este evangelio es, en primer término, en un sentido muy radical, una buena noticia, porque nos cuenta que al final el cielo será llenado con todos los que se encuentran de alguna manera, con gente totalmente indigna, que en relación al cielo son ciegos, sordos, cojos y mendigos. Por lo tanto, un acto radical de la gracia de Dios. ¿Y quién querrá decir que acaso nuestros modernos paganos europeos no podrán entrar también de esta manera con los demás? Por este texto todos tenemos esperanza. Por otra parte queda la seriedad. Hay un grupo de aquellos que serán rechazados para siempre. ¿Quién sabe si no hay entre estos fariseos rechazados más que uno que se creía un buen católico pero que en realidad era un fariseo? Por otra parte, ¿quién sabe si entre aquellos que no aceptan la invitación no están precisamente estos europeos a quienes se les ofreció el cristianismo pero que lo desecharon? De esta manera queda para todos a la vez la esperanza y la amenaza. En este punto donde se tocan la esperanza y la amenaza que redundan en la seriedad y la gran alegría de ser cristiano, el cristiano tiene que mantenerse en medio de los nuevos paganos, porque ve que están puestos de otra manera en la misma esperanza y amenaza, porque también para ellos no hay otra salvación que la única en que cree Jesucristo el Señor. Bueno, sorprendente este texto. Sí, sorprendente. Pues es básicamente... que lo dice de una manera un poco menos teológica, dice: el ser iglesia no es un privilegio sino un don gratuito de Dios al servicio de los hombres. Israel comprendía muy bien esta forma de entender la elección. Israel sabía perfectamente que era un pueblo elegido en función de las naciones. Sabía que la elección no había recaído sobre él porque fuese el mejor de los pueblos, sino todo lo contrario. No os elegí porque sois los más grandes, ni los más listos, ni los más buenos. He elegido estos bandarras que sois. Y la Biblia del Antiguo Testamento cuenta lo bandarras que eran los judíos, y cuenta todo tipo de perrería, que la gente se asusta cuando lee el Antiguo Testamento. Porque con esa gente trabaja Dios, conmigo. Espero que no sea así. Bueno, sabía que la elección... con la Iglesia pasa lo mismo que con el pueblo de Israel. Israel era santo no porque fuese muy bueno, sino porque Dios había descendido a revelarse a él para que fuese una luz para las naciones. Hoy las naciones salen de la Iglesia, o si queréis ya han salido. Lo que retenía al anticristo ya ha sido quitado y su manifestación es indudable. Quiero interpretar que lo que retenía al anticristo es que el Evangelio de nuestro Señor Jesús fuese anunciado a todas las naciones y si queréis rechazado por estas. Pues Jesucristo dijo que sea anunciado. ¿Sabéis qué dice además? En Proverbios dice que no se diga que no ha habido un profeta. Porque tú cuando anuncias, yo esto me he pasado, yo digo, me acuerdo una vez aquí en la parroquia que le propuse a mi párroco y digo, vamos a llevar una invitación de Navidad a los feligreses, pero a los que son de la parroquia, a todos, que lo lleven los feligreses. ¿Veis? Y si te sale un testigo de Jehová, yo le dije, hombre, no somos seguidores de uno que es rechazado. O sea que
Solo nosotros tenemos que anunciarlo cuando tenemos la seguridad de que nos van a coger. Así cualquiera es comercial. Joder, la mejor profesión de todas es el comercial. ¿Te van a comprar, seguro? Ahora, tú someterte, amarle tanto que eres capaz de dejar que sea rechazado por él, porque lo quieres, eso es amor y lo demás tonterías. Bueno, pues dice, y si queréis rechazado por estas, así como Israel, para que ninguno se pueda gloriar y pueda tener con todos misericordia, para que nadie se pueda gloriar. Imaginas que vaya y dice, hombre, a mí el cielo no, tú para el último de la fila, tío, no he entendido nada. Bueno, el apóstol San Pablo en la segunda carta a los Tesalonicenses dice, tiene que venir la apostasía. ¿Por qué os hago notar esto? Porque en los últimos días la iglesia será un resto en medio de las naciones. Y aquí, que las naciones salen de la iglesia. Y aquí que la iglesia pierde todo su poder, todo su prestigio temporal. Y aquí que la iglesia se separa de los estados, pobre y desnuda. Ahora podrá cumplir su misión de siervo de Yahvé en medio de los hombres, iluminando, salvando y fermentando, dando verdaderamente la salvación. La salvación dando a Jesús resucitado, muerto por nuestros pecados, por los pecados de todos los hombres y resucitado por Dios para justificación de aquellos. Y aquí viene una frase. Sin Judas no hay misterio de Pascua de Jesús. Judas son los que viven en la mentira, los que se han mentido siempre a sí mismos, son aquellos a los que actúa Satanás haciendo los esclavos. Y si vosotros sois llamados a ser Jesucristo, tenéis que tener vuestro Judas. Como todos los que estáis aquí tendréis vuestra hora. Vuestra vida está en función de asumir una hora. Jesucristo estaba esperando que llegase su hora y un día dijo, ha llegado mi hora. Todos los cristianos son llamados por Dios para asumir esta hora. Cuando llegue ese día, estos, Judas, tendrán la misión de matarte, de destruirte. En el fondo viven dominados por el demonio porque nunca han sido amados. En efecto, para que un hombre se ame a sí mismo y ame a los demás, necesita ser amado él. Estos no escuchan tus razones. Estos son la única forma que tienen de ser salvados, que la iglesia dé su sangre por ellos. La sangre de los cristianos es la sangre de Jesucristo. Son los que te matarán y tú darás tu sangre por ellos, como San Esteban dio su sangre por los que le lapidaron. ¿Y de quién consiguió la salvación San Esteban? Del que había dado la orden de matarlo, que era San Pablo. Así todos se pueden salvar, porque la iglesia tiene el poder de salvar a todos, a cualquier tipo de hombre, tiene la misión de salvar al mundo. Esta última parte quiere decir que la misión de la iglesia es la de ser siervo de Yahvé, que carga con los pecados de los otros. La iglesia no juzga, no exige, sino que salva, cura, perdona, resucita, y todo esto lo hace escatológicamente. Bueno, interesante, ¿no? Esto. Sí. A ver si Dios hace bien las cosas. Sí. Va a ser que sí, ¿eh? Quizás de una forma diferente. Diferente, desde luego. Diferente. Bueno, yo creo que igual me voy a quedar aquí. Me quedaba una pregunta y es decir, bueno, y mientras tanto, ¿qué hacemos? Iba a decir un poco, trabajar con tranquilidad, de San Pablo. Que cada siervo dé la ración a sus horas. Tienes que hacer esto, ¿no? Sin miedo a la muerte. Ir hasta el final, como San Pablo. ¿No? ¿Yo por qué? Si yo no creía en la resurrección y la parusía, comamos y bebamos que mañana moriremos. Pero como creo en esto, yo estoy a la muerte todos los días. ¿No? Dice, porque Cristo ha venido a liberar a todos aquellos que por miedo a la muerte vivimos la vida como esclavos. Como hemos vencido la muerte, podemos dar la vida, porque no nos morimos. La prueba no supera nuestras fuerzas. Dios protegerá siempre a sus escogidos. ¿Sabéis que en un momento la profecía dice, para que no supere la fuerza de los escogidos, Dios aliviará un poco la carga? No me acuerdo cómo dice el texto, ¿no? Bien, y dice, sabiendo que cada día tiene su afán, que cada día tiene su cruz y cada día tiene su pan. Solo por ahí, dicen los alcohólicos anónimos. Haciendo las cosas sabiendo, ¿no? Como dice San Ignacio, que todo depende de Dios, haciendo como si todo depende de mí, sabiendo que todo depende de Dios. Como dicen los alcohólicos anónimos, la oración de la serenidad, ¿no? Dame la sabiduría para conocer aquello que puedo cambiar, la sabiduría de conocer lo que no puedo cambiar, o sea, el coraje de cambiar lo que puedo cambiar, la sabiduría de conocer la diferencia. Con la convicción que de San Pablo, como la representación de este mundo se termina, queda como solución que los que trabajan como si no trabajan, que los que están casados como si estuvieran casados. Es decir, me acuerdo que alguien me dijo, mira, Joserra, tú los éxitos tampoco te calientes demasiado, ni tampoco los fracasos te hundas tanto. Y me parece una cosa un poco sabia. ¿Entendéis lo que quiero decir con esto, no? Con la convicción de que nada se desperdicia, ¿no?
de que las llagas se convierten en gloriosas, de que todo se recapitula en Cristo y de que con nuestro sí podemos adelantar la venida de Jesucristo.